El extraordinario viaje de Thaddeus Jackson desde una vida de orgullo y certeza a una marcada por un profundo despertar espiritual transformó todo lo que creía saber sobre el amor, la identidad y la eternidad que se encuentra más allá de esta vida. Su encuentro con Dios le reveló una verdad que alteraría su camino de maneras que nunca podría haber imaginado. Mi nombre es Thaddeus Jackson y tengo 47 años. Vivo en un pintoresco apartamento en Burlington, Vermont, donde he trabajado como diseñador gráfico durante los últimos 15 años. Durante gran parte de mi vida adulta, acepté lo que pensé que era mi verdadera identidad. Vengo de un entorno conservador, uno que me hizo sentir como un extraño desde que tengo memoria. En mi adolescencia, sabía que me atraían los hombres, pero mantuve esos sentimientos bajo llave. Sin embargo, la universidad fue mi momento de libertad, un momento en el que finalmente pude dar el paso hacia la vida que pensé que estaba destinada a vivir. Salí del armario, me sumergí en la comunidad LGBTQ e incluso me convertí en un participante activo en los eventos del orgullo, ayudando a organizarlos. Tenía una relación estable y duradera con Marcus, mi pareja desde hacía 8 años. Estábamos planeando casarnos la primavera siguiente. A primera vista, todo parecía perfecto. Teníamos carreras exitosas, compartíamos una hermosa casa y una red de amigos que nos apoyaban sin cuestionamientos. Sin embargo, debajo de la superficie, siempre había algo que no me cuadraba. Había crecido en un hogar cristiano, a pesar de mis esfuerzos por dejar de lado esas creencias, nunca me abandonaron del todo. En los momentos de tranquilidad, especialmente a altas horas de la noche, los recuerdos de las oraciones de mi abuela inundaban mi mente, y con ellos, un extraño vacío que no podía explicar. Lo ignoraba lo mejor que podía, pero persistía, sin palabras ni resolución. Entonces, un día fatídico, todo cambió. Comenzó como cualquier otro. Estaba trabajando en un gran proyecto de renovación de la marca de una cervecería local, con una fecha límite muy ajustada. La presión aumentaba y yo me quedaba despierta hasta tarde, trabajando toda la noche para cumplir con las expectativas. Había estado ignorando los dolores de pecho y los mareos ocasionales, considerándolos como nada más que el resultado inevitable de demasiado estrés y demasiadas tazas de café. Esa mañana, decidí cambiar de ambiente y llevarme mi trabajo a Maple Grove Park, mi lugar de escape favorito. Era un lugar sereno, a la sombra de altos arces, que ofrecía un lugar tranquilo para la reflexión y la concentración. Instalé mi computadora portátil en una mesa de picnic, me serví una taza de café e intenté sumergirme en mi trabajo. Pero pronto, sentí el familiar hormigueo en mi brazo izquierdo, una sensación que era más que el estrés habitual. La presión en mi pecho también era diferente, más profunda, más intensa. Me puse de pie, esperando que un paseo por el parque aliviara la incomodidad, pero tan pronto como lo hice, el mundo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Mis piernas cedieron, y lo último que recuerdo fue alcanzar mi teléfono y ver cómo mi taza de café se caía en cámara lenta. Lo que no sabía en ese momento era que estaba experimentando una enfermedad rara y potencialmente mortal conocida como disección espontánea de la arteria coronaria. El desgarro en la pared de la arteria de mi corazón probablemente había sido causado por una combinación de estrés crónico, malos hábitos de sueño y la tensión emocional que había estado soportando durante años. La presión abrumadora del exceso de trabajo, la ansiedad por mi próxima boda y los conflictos internos que había estado evitando habían hecho que mi corazón se rompiera, literalmente. Mientras yacía allí sobre la hierba fresca y húmeda, mi conciencia comenzó a desvanecerse. Lo último que escuché fue el crujido de las hojas de arce sobre mí, seguido por la voz frenética de un corredor que llamaba al 911. Pero extrañamente, en ese momento de colapso inminente, sentí una profunda sensación de alivio, como si algo de lo que había estado huyendo durante mucho tiempo finalmente me hubiera alcanzado. El trabajador de mantenimiento del parque que me descubrió más tarde me dijo que no tuve pulso durante más de 4 minutos. Los paramédicos, afortunadamente, llegaron solo 6 minutos después. En esos fugaces momentos entre la vida y la muerte, experimenté algo que alteraría para siempre mi comprensión del amor, la identidad y el propósito.
En el instante en que mi corazón dejó de latir, todo cambió. No era el túnel de luz del que había oído hablar a menudo en las experiencias cercanas a la muerte. En cambio, sentí como si me estuvieran tirando suavemente hacia arriba, como si la gravedad misma se hubiera invertido. El dolor físico que se había apoderado de mi pecho momentos antes se desvaneció en un instante, reemplazado por una profunda sensación de ingravidez. Floté sobre mi cuerpo, observando con perfecta claridad la escena que se desarrollaba debajo de mí. Podía ver al trabajador de mantenimiento del parque realizando RCP, mi computadora portátil todavía apoyada en la mesa de picnic y mi café derramado extendiéndose lentamente sobre el césped. Pero lo que más me impactó fue la abrumadora sensación de paz que me invadió mientras observaba todo desde arriba. Entonces, comenzó la aceleración. Me movía más rápido de lo que podría haber imaginado, más rápido que cualquier cosa que hubiera experimentado. Sin embargo, no había miedo. El mundo que había conocido comenzó a disolverse a mi alrededor, y lo que lo reemplazó fue algo más allá de la comprensión. Capas de realidad parecieron desprenderse, revelando colores y dimensiones que no podía captar con mi mente terrenal. Sentí como si estuviera viendo el código fuente del universo mismo. Mientras viajaba por ese vasto espacio sobrenatural, me di cuenta claramente de la presencia de otras personas. No eran visibles en un sentido físico, pero podía sentirlas, sus almas se movían en diferentes direcciones. Algunas ascendían, como yo, mientras que otras parecían descender a una oscuridad profunda e implacable. La desesperación que emanaba de las almas que descendían era tan profunda que me hizo temblar. De repente, me encontré de pie en una enorme sala de audiencias, un espacio que desafiaba toda descripción. No estaba hecho de materiales físicos, pero era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Las paredes, si se las podía llamar así, parecían estar construidas de luz pura, un resplandor brillante que emanaba la verdad misma. Y ante mí se encontraba un ser de una luz tan incomprensible que no podía soportar mirarlo directamente. Sabía sin lugar a dudas que se trataba de Jesucristo, pero no la figura gentil que había visto en las pinturas de la escuela dominical. Era el Rey de Reyes, el juez supremo de toda la creación. A mi derecha apareció lo que parecía una pantalla, pero no era una pantalla en el sentido en que la entendemos. Era una ventana a mi vida entera, y cada momento de mi existencia comenzó a desplegarse ante mí, de repente. Podía comprender cada momento con perfecta claridad. Me vi a mí mismo cuando era niño, escuchando hablar de Jesús de boca de mi abuela, y vi el momento en que me alejé de esas enseñanzas en la universidad. Fui testigo de cada persona a la que había influenciado para que abrazara el estilo de vida gay, y vi cada vez que me había burlado de los valores cristianos tradicionales. Pero quizás la visión más dolorosa fue el profundo dolor que causé a los demás. Vi a mis padres, con las caras surcadas de lágrimas después de que salí del armario. No era porque me odiaran, sino porque temían por mi alma eterna. Vi a los jóvenes a los que había animado a abrazar su verdad, alejándolos aún más del camino que Dios había planeado. Cada escena que presencié me trajo una comprensión abrumadora de cómo mis acciones habían repercutido a través del tiempo, afectando a innumerables vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. Luego vino la parte más difícil de todas. Vi mi relación con Marcus, no a través de mis propias justificaciones, sino a través de la verdad perfecta y omnisciente de Dios. Lo que yo había llamado amor se reveló como una distorsión del diseño original de Dios para las relaciones humanas. No era el odio ni la intolerancia lo que hacía que estas relaciones fueran malas. Era simplemente que iban en contra del orden fundamental de la creación misma. En ese momento, una voz habló, no con palabras, sino directamente a mi alma, atravesándome con su verdad. Te amo, hijo mío, pero has llevado a otros por mal camino. Has tomado mi regalo de amor y lo has distorsionado hasta convertirlo en algo que nunca estuvo destinado a ser. El amor en esa voz era abrumador, puro y completo. No se parecía a ningún amor que hubiera conocido. En ese momento, todas las relaciones románticas que había experimentado me parecieron pálidas imitaciones, meras sombras del verdadero amor que Dios ofrece.
Comprendí, por primera vez, que el amor de Dios no se trataba de restricciones ni negación. Se trataba de cumplir nuestro verdadero propósito, de experimentar un amor tan profundo, tan completo, que trasciende todo lo que podamos imaginar en esta tierra. La voz continuó, cada palabra resonando en todo mi ser: tu identidad no está en tu sexualidad, sino en ser mi creación, hecha a mi imagen. Has construido tu vida sobre una base de arena, buscando la validación de un mundo que no puede darte lo que solo yo puedo darte. En ese momento, vi la cruda verdad de lo que había hecho. Mi identidad, la esencia misma de lo que yo creía ser, se había construido en torno a mi sexualidad. Se había convertido en un ídolo, algo que reemplazó a Dios en mi vida. La comunidad LGBTQI se había convertido, en esencia, en mi iglesia. Las banderas del orgullo, mis símbolos religiosos, la autoexpresión, mi evangelio. Pero ahora, cuando la luz de la verdad iluminó mi alma, pude ver cuán vacío estaba todo, cómo palidecía en comparación con la magnífica verdad que se alzaba ante mí. El ser de luz me mostró más visiones. Vi innumerables almas sufriendo en el infierno, muchas de ellas habían vivido estilos de vida similares al mío. No estaban allí porque Dios las odiara, estaban allí porque, a pesar de su amor, habían rechazado la verdad hasta el final. Su sufrimiento no era solo físico, era la agonía eterna de saber que habían cambiado la alegría eterna por placeres temporales. En ese momento, me di cuenta de lo inútiles y fugaces que eran los placeres del mundo frente a la verdad eterna. Me mostraron cómo el mundo moderno había distorsionado la verdad de Dios. Vi cómo el enemigo había usado los medios de comunicación, el entretenimiento e incluso algunas iglesias para normalizar cosas que Dios había prohibido claramente. Comprendí, más profundamente que nunca, que el amor verdadero significaba desear lo mejor de Dios para los demás, incluso si eso significaba oponerse a la corriente de la opinión popular, incluso si significaba ir en contra de lo que el mundo llamaba aceptación. Luego vinieron una serie de revelaciones sobre otras religiones. Vi cómo, a pesar de sus afirmaciones, religiones como el Islam alejaban a la gente del verdadero Cristo. Fui testigo de cómo las almas de quienes habían seguido las enseñanzas de Mahoma llegaban al infierno, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que habían sido engañados. Lo mismo era cierto para todas las demás religiones no cristianas, todas eran caminos que alejaban de la salvación. El peso de esta verdad me aplastó, al darme cuenta de lo desesperadamente que el mundo necesitaba la verdad de Cristo, y de cuántos habían seguido sin saberlo caminos que los habían llevado a la separación eterna de Dios. Entonces el ser de luz me mostró algo que me rompió el corazón aún más. Vi a jóvenes, impulsados por la necesidad de dinero y atención, utilizando plataformas como OnlyFans. Vi sus almas llegando al más allá, horrorizadas al darse cuenta de cómo habían degradado sus propios cuerpos, recipientes sagrados creados por Dios, para una validación fugaz. La riqueza temporal y el aplauso que habían recibido en la tierra parecían insignificantes frente a las consecuencias eternas que ahora enfrentaban. Vi su arrepentimiento, su incredulidad por haber cambiado su dignidad por deseos huecos. Mi iglesia, dijo la voz, ha recibido la verdad. La fe ortodoxa preserva mis enseñanzas inalteradas, pero muchos de mis hijos ignoran este regalo, eligiendo en cambio seguir sus propios deseos o diluir mi palabra para que coincida con el mundo. Comencé a comprender que la salvación no consistía simplemente en tener una creencia vaga en Jesús. No era suficiente decir las palabras o creer en él pasivamente. La verdadera salvación requería una entrega completa a él, seguir sus enseñanzas y participar en los sacramentos que él estableció a través de su iglesia. Era necesaria una vida de buenas obras, que fluyera de la verdadera fe. La idea de una vez salvo, siempre salvo, me fue revelada como una simplificación peligrosa, un engaño que impedía a las personas comprender verdaderamente el peso de las decisiones que tomaban en la tierra. El ser de luz me mostró la mentira de la reencarnación, la creencia de que las personas podían volver y volver a intentarlo. Esta era una mentira diseñada para evitar que las personas comprendieran la urgencia de su única vida en la tierra. Tienes una vida, declaró la voz, una oportunidad para elegir. No hay vuelta atrás, no hay un segundo intento.
Lo que decidas en esta vida determina tu destino eterno. Cuando estuve ante la presencia divina, sentí el peso de cada decisión que había tomado. El ser de luz me mostró una visión de mi futuro si continuaba por mi camino actual. Las imágenes eran aterradoras, no solo mi propia separación eterna de Dios, sino el inmenso impacto que mis decisiones tenían en los demás. Vi a las personas a las que había influenciado, las vidas que había tocado con mi ejemplo equivocado. Has influenciado a muchos para que sigan el camino de la destrucción, dijo la voz. Cada alma que has extraviado conlleva consecuencias eternas. Pero ahora te ofrezco una elección, regresar y decir la verdad, o permanecer en tu engaño. El peso de estas palabras me golpeó como un maremoto. Ahora entendía, más claramente que nunca, la gravedad de lo que había hecho. Se me había dado una segunda oportunidad, la opción de vivir de manera diferente, de compartir la verdad con los demás, de buscar la redención no solo para mí, sino para aquellos en quienes había influido. La decisión me pareció increíblemente pesada, pero en el fondo sabía que ese era el momento en el que todo podía cambiar. La pregunta flotaba en el aire y todo dentro de mí temblaba ante su peso. ¿Me elegirás a mí? La voz de Jesús, llena de amor y misericordia, pero con una autoridad innegable, resonó profundamente en mi alma. La pregunta no se refería solo a aceptar un conjunto de creencias, era un llamado a entregar mi vida entera, a abandonar la identidad que había construido y a abrazar una nueva en Cristo. El amor que irradiaba de él era abrumador, tan puro y perfecto que eclipsaba cualquier otra emoción que hubiera sentido alguna vez. Había buscado amor, conexión y propósito en incontables cosas, relaciones, comunidades, placeres fugaces, pero nada de eso se había acercado jamás a la profundidad del amor que fluía de su presencia. Pero sabía que esta elección tendría un costo. El futuro que había visto, en el que abrazaría la verdad de Dios, estaba plagado de dificultades. Significaría perder la aprobación del mundo, ser excluida y soportar el rechazo de personas que alguna vez había considerado cercanas. Me enfrentaría al ridículo, a los malentendidos y a las acusaciones de odio por simplemente mantenerme firme en la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar del dolor, vi las almas que serían tocadas por mi testimonio, las vidas que podrían salvarse, las relaciones que podrían repararse y la profunda paz que podría encontrar al abrazar mi verdadera identidad en Cristo. La batalla espiritual que había visto, desarrollándose en paralelo con el mundo físico, hizo que todo fuera aún más claro. Las fuerzas de la oscuridad no estaban interesadas en el bienestar de las personas, estaban enfocadas en alejar a las almas de la verdad de Dios. El símbolo del orgullo, que en su día fue una hermosa señal del pacto de Dios, había sido secuestrado y el movimiento que representaba se había convertido en una herramienta de engaño. Entonces, la verdad sobre el género y la sexualidad se hizo evidente. Vi cómo el diseño original de Dios para la creación era perfecto, masculino y femenino, complementarios, reflejando su imagen. La atracción por personas del mismo sexo no era parte de ese diseño. Era una consecuencia de vivir en un mundo caído, donde cada persona era tentada de diferentes maneras. Pero también vi que la gracia de Dios era suficiente para vencer esas tentaciones. La lucha, aunque dolorosa, no era única para mí. Cada alma enfrentaba pruebas, pero Dios proveía los medios para resistir, para ser transformada y para vivir de acuerdo con su voluntad. Mi identidad no estaba en mis deseos, sino en ser su hija. La comprensión me golpeó como una ola. La obsesión del mundo con la identidad sexual y la autoexpresión era una manifestación de la adoración a uno mismo, el pecado más antiguo, nuestro deseo de elevarnos al nivel de Dios, de determinar la verdad en nuestros propios términos. El mundo puede decirnos que vivamos nuestra verdad, pero solo había una verdad, y estaba en él. Y entonces, en ese momento, Jesús, perfecto, glorioso y radiante, extendió sus brazos hacia mí, ofreciéndome su amor sin límites. Había pasado mi vida buscando un amor que me llenara, pero nunca había encontrado nada que se acercara siquiera a la profundidad del amor que él me ofrecía. En su abrazo, sentí algo que había anhelado toda mi vida, una paz que sobrepasaba todo entendimiento.
Sabía que eso era lo que mi corazón había estado buscando, lo que había estado persiguiendo a través de todas mis relaciones, todos mis esfuerzos. ¿Me elegirás? Sus palabras fueron suaves pero firmes, una súplica y un desafío a la vez. La pregunta resonó en mi ser, y supe que había llegado a la encrucijada de mi vida. Seguirlo significaría que todo cambiaría. Significaría dejar ir todo lo que había construido, todo lo que creía saber sobre el amor y el propósito. Significaría recorrer un camino de dificultades y sacrificios, pero también significaría encontrar el amor más verdadero y pleno que existe. Podía sentir el peso de la eternidad en su pregunta, las consecuencias eternas de mi respuesta. Cuando estuve ante él, el peso de mi pasado y las posibilidades futuras parecieron desvanecerse. Ya no había más miedo. Ya no había más dudas. Todo lo que quería era estar con él, caminar en su verdad, sin importar el costo. Sí, susurré, mi voz apenas se oía. Te elijo a ti. En ese momento, sentí como si cada parte de mi ser estuviera siendo sanada. La carga de mi pasado, el peso de mis errores, la vergüenza y la confusión, todo se alivió en la presencia de su amor. Había tomado mi decisión. Lo seguiría, sin importar el costo. En ese momento de decisión, me di cuenta de que seguir a Cristo requeriría una transformación total de mi vida, una que me alejaría de todo lo que había construido, pero también me acercaría a la única fuente de verdadera alegría, paz y plenitud. Terminar mi relación con Marcus, dejar la comunidad que había sido mi base durante tanto tiempo y enfrentar el rechazo de aquellos a quienes una vez había llamado amigos eran sacrificios que sabía que tendría que hacer. El costo fue alto, pero como el ser de luz me había mostrado, no había mayor alegría que vivir en la verdad de Dios. Comprendí que mi verdadera identidad ya no estaba atada a mis deseos, mi pasado o mis relaciones. Mi identidad se encontró en Cristo, y esa verdad me dio un nuevo sentido de propósito y paz. Las luchas seguían ahí, y sabía que no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que tenía la gracia para superarlas. Cada día era una oportunidad para elegir un nuevo camino, un camino que conducía a la libertad y la plenitud en él. A través de mi ministerio, comencé a compartir mi historia con otras personas que se sentían atrapadas en las mismas luchas que yo había enfrentado. Hablé con quienes luchaban con la atracción por personas del mismo sexo y con quienes se sentían desconectados de la verdad de Dios. Les recordé que el amor de Dios no se trata de condenar sino de restaurar, de volver a alinearnos con su diseño perfecto para nuestras vidas. En Cristo, estamos llamados a ser quienes realmente somos, sus amados hijos, sin importar lo que el mundo pueda decir. Las respuestas que recibí variaron. Algunas personas entendieron, otras me criticaron y se burlaron de mí, pero encontré paz al saber que estaba viviendo de acuerdo con la verdad. Sabía que no sería fácil, pero confié en que el amor de Dios me sostendría. Hubo momentos de duda, pero me aferré a la certeza de que ese era el camino que debía seguir. Cada paso de este viaje es un paso de obediencia. Ruego por fortaleza para seguir compartiendo este mensaje, por valor para mantenerme firme en mi fe y por sabiduría para guiar a quienes buscan la verdad. El viaje no ha terminado, acaba de comenzar, y se me ha dado un nuevo propósito. Ahora sé que el amor que una vez busqué en relaciones fugaces solo se encuentra en el amor eterno de Cristo. Lo buscaré al primero, sin importar a dónde me lleve el camino. Al vivir este nuevo propósito, he notado que está sucediendo algo hermoso, algunos de mis viejos amigos están comenzando a hacer preguntas. Ven la alegría y la paz en mi vida, el tipo de felicidad que no se puede comprar ni fabricar. Notan la diferencia entre los placeres superficiales que alguna vez perseguimos y la alegría más profunda y duradera que he encontrado. Algunos incluso han comenzado a unirse a mí en la iglesia, buscando comprender la verdad por sí mismos. Cada vez que alguien expresa interés en la verdad, recuerdo la batalla espiritual que se me mostró durante mi encuentro con Jesús. El enemigo es implacable en su búsqueda de almas, pero la verdad de Dios es una luz que nunca se puede extinguir. Sigo firme en compartir esa verdad, sabiendo que es la única manera de salvar a otros de las mentiras que una vez me mantuvieron cautiva.
Mi negocio también ha cambiado. Ya no acepto proyectos que promuevan mensajes contrarios a la verdad de Dios. Me ha costado algunos clientes, pero Dios me ha brindado nuevas oportunidades con clientes que respetan mis convicciones. Ahora, me concentro en ayudar a las iglesias y organizaciones cristianas a compartir su mensaje de una manera que refleje la belleza de la verdad de Dios. La parte más hermosa de esta transformación es la profunda relación que ahora tengo con Cristo a través de la Iglesia Ortodoxa. La divina liturgia, los sacramentos y las antiguas oraciones me conectan con la misma realidad que vislumbré durante mi experiencia cercana a la muerte. Es una conexión que me llena de gracia y paz, y sé que este es solo el comienzo de mi viaje con Él. Las dificultades no nos definen. Es nuestra respuesta a ellas lo que moldea nuestras vidas. Y mientras sigo este camino, sé que no estoy sola. Dios está conmigo, guiándome, sosteniéndome y transformándome en la persona que Él me creó para ser. Y seguiré caminando en su verdad, sin importar el costo, porque sé que el amor que Él ofrece vale todo. Cada domingo, cuando recibo los santos misterios, recuerdo el amor perfecto que encontré, el amor que me trajo a casa y continúa transformando mi vida. Estoy muy agradecida por la gracia de Dios y por la oportunidad de vivir en su verdad. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otro testimonio poderoso del amor transformador de Dios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y verdad, porque todos necesitamos experimentar la libertad y la paz que solo Dios puede brindar.